En este caso vamos a dar comienzo a una charla sobre la experiencia de creación de historietas a nivel internacional a cargo de Nicolás Juele, que forma parte de la Asociación Uruguaya de Creadores de Historietas. Contanos un poquito, Nicolás, cómo es que llegaste hasta acá, de qué trata un poco tu obra, que es bastante voluminosa. Sí, porque son 2 volúmenes. Claro, es una serie. Bueno, primero que nada, como muy bien dijiste, mi apellido Juele, que no es mi primer apellido, de hecho soy Rodríguez Juele, pero viene bien que se hayan equivocado porque Juele justamente es un apellido italiano. Y eso me da pie para hablar de un poco de qué significa este proyecto que se llama Los Colonos del Río de la Plata. Es una serie de historieta, o sea, de relato gráfico puro, que se parte o se organiza como una serie de álbumes con una continuidad sucesivos, y cada álbum tiene en sí una historia que se desarrolla en 60 páginas dibujadas totalmente y coloreadas y con globitos, o sea, toda esa estética y la forma que tiene el relato gráfico, que en lo personal es mi forma de expresión. Si querés te cuento un poco el contenido. Sí, por favor. Pero ahí te tengo que decir que en realidad el autor del texto no está acá porque vive en Francia. Es un francés amigo. Él vive en un pueblo que se llama Lens-le-Bourg, en un valle de la montaña alpina limítrofe con Italia, y resulta que es muy importante que él viva ahí porque él es originario de ahí, porque él lo que contó, lo que quiso contar, y para lo que me pidió que yo aportara mi conocimiento del lenguaje de la historieta, lo que quiso contar, decía, es la saga o la aventura de los emigrados o emigrantes saboyanos que llegaron acá al Río de la Plata allá por 1855, entre 1855 y fin de siglo XIX, y se instalaron en zonas rurales, en chacras, principalmente en Colonia, y también del lado argentino, en Entre Ríos, en Santa Fe y provincia de Buenos Aires. Hoy en día esos apellidos, como suele suceder acá en este país y en Argentina también, nos cuestionamos. Hay gente que se cuestiona, ¿este apellido de dónde vendrá? Porque no es español, no es claramente francés. O bueno, por ejemplo, en Colonia lo que pasaba era que muchos de los saboyanos que alrededor del año 2000 se enteraron de que eran saboyanos, antes pensaban que eran valdenses, porque ellos vinieron y se instalaron, los saboyanos, quiero decir, viajaron junto también con esa gran emigración piamontesa que salía del puerto de Savona, al puerto de Génova, y venían y se instalaban allí en Colonia, lo que es Colonia Suiza, Colonia Valdense, la zona de Rosario, Colonia Cosmopolita. Es una región que se llenó de colonos provenientes de la cultura alpina, ¿no? Eso también es muy interesante porque son gente de montaña que se encontró de buenas a primeras en el llano, viviendo de una manera totalmente distinta, sin invierno nevado, bueno, un montón de cosas. Así que los saboyanos son parte de esa tradición que recién últimamente se han enterado, o sea, se ha gestado una gran campaña, no sería el término, pero hubo como una movida genealógica que descubrió el origen preciso de determinados apellidos. Y todo eso llevó a la formación de una asociación de descendientes que se llama Asociación de Saboyanos del Uruguay, que quisieron también, de alguna manera, propiciaron encuentros que vinieron de allá. Y bueno, fue a raíz de todo eso, que es como una historia más bien familiar, que hice conocimiento con Laurent, que Laurent es un amante de la historieta, como son los franceses. Y si ustedes miran el libro, está hecho en un formato
que podríamos llamar de álbum de historieta francés, franco-belga, más precisamente, que es el tipo de edición que hacen para lo que es el mercado de consumidores de historieta allá. Hay que decirlo porque es importante, o sea, en aquella cultura el lenguaje del relato gráfico tiene una importancia y una aceptación mucho más extendida que lo que hasta el momento podríamos decir que existe acá, si bien no soy el único que cree que con el tiempo también lo vamos a desarrollar acá, tanto en Argentina como acá. Y una pregunta, ¿lo llegaste a conocer personalmente o fue un trabajo más bien virtual? Bueno, fue las dos cosas. Lo conocí personalmente, tuvo la gentileza de invitarme a visitar aquella región, incluso para poder darle una documentación y un aspecto más real a la historia, porque no lo dije, pero la historia es, digamos, una historia real ficcionada. Quiere decir que la escenografía, por decirlo así, y la reconstrucción de la época y también la trama o parte de la trama es real. Y al mismo tiempo hay ficción porque justamente los protagonistas, él decidió, que me pareció muy acertado, colocar protagonistas no reales, o sea, no contar una historia de alguien en particular, sino crear un personaje que pudiera ser el destinatario de todas esas grandes historias o pequeñas que pueden estar en la memoria colectiva y que pueden dar lugar a la creación de una especie de personaje icónico de lo que podría ser un joven, porque no hay que olvidarse que los inmigrantes cuando vinieron eran muchachos de 20añeros que se casaban y se venían, o se venían solteros y se casaban, digo, para fundar una familia, ¿no? Pero quiero decir, no eran personas adultas, eran jóvenes que querían hacer un futuro. Eso es muy interesante. Entonces, crear un personaje que fuera eso parecía como muy lógico. Y Laurent, que no es guionista de historietas, se animó, no es guionista, pero es gran lector, porque para ellos la cultura de la lectura de la historieta es como que desde Tintín, ¿no?, Asterix, Lucky Luke, que todos esos personajes que todos conocemos, para ellos son héroes nacionales. El que no ha leído eso es un idiota realmente, perdonando la expresión. Así que bueno, por eso tienen otra cultura y por eso pudimos hacer esto. Y yo lo hice un poco también pensando en los lectores de allá. Entonces me adapté, porque yo venía haciendo historietas, soy historietista de hace años, había ya editado algunos libros acá y ya no era otro formato, o sea, como que uno acá se siente también como con el permiso de investigar distintas cosas. Y bueno, en este caso la investigación fue poder hacer un libro en el estilo editorial y visual de las historietas de la bande dessinée. Y en ese caso, desde el punto de vista, digamos, como artista, desde el punto de vista creativo, ¿cuál fue el desafío más grande para ti? Quizás de adaptación, de manejar otros formatos, otras reglas, de pensar en ese otro público que quizás no era tu constante. Contanos un poquito, a ver, sobre los desafíos en ese camino. Sí, bueno, todo coincide de forma tal que realmente el desafío fue muy fácil fácil o no, pero fue más fácil de resolver. El desafío era cómo me iba a quedar a mí un libro de historieta en el estilo franco-belga que pudiera ser leído y apreciado allá y acá, porque algo que no había dicho es que en realidad el libro en primer término se editó allá, en región Saboya, o sea, es una edición también de autor, no es que tengamos una editorial, sino que es un esfuerzo de autores, autogestionado, pero muy bien autogestionado a mi modo de ver por Laurent, y cubrió una zona regional bastante grande.
y funcionó muy bien el libro, o sea, se agotó el primer libro rápidamente, se ve que la historia estaba en ese pueblo, en esa región, mucha gente tenía, viste, en la memoria quizás una idea de que alguien de la familia se había ido a América, y entonces funcionó. Y en ese sentido, a través de él, ¿te llegaron algunos comentarios sobre estas repercusiones? Lo que pasa es que yo estuve viviendo allá. Yo, si bien cuando se editó el libro yo ya no estaba allá, pero yo permanecí como 5 meses viviendo y conociendo el lugar. Yo tenía la virtud, la suerte de que había estudiado francés de chico, entonces tenía el idioma a favor y las ganas enormes de conocer Francia. Para mí fue un cambio de vida, ¿no? Porque desde chiquito yo iba a la Alianza y leía, en vez de leer Superman, leía Tintín, Asterix y muchos más que me encontraba en la biblioteca de la Alianza. Y los leía en francés, entonces ya es como que se dio un poco por naturaleza que tenía que quedar bien la adaptación. De cualquier manera, era un desafío porque ibas a hacer la historieta y iba a estar en las librerías ante un público muy exigente. Pero lo que jugó a favor fue porque el libro obviamente hace lo que puede, pero no soy aquel virtuoso dibujante que la rompe y que puede hacer lo que quiere. Tengo mis limitaciones. Yo no era el encargado del texto, simplemente del dibujo. Lo que hice fue documentarme como loco, hacer croquis de la montaña. Fue una explosión de dibujo para mí. Esos 5 meses me la pasé dibujando y visitando museos y documentándome. Fue increíble, fue una experiencia increíble. Cuando se editó el libro yo ya estaba acá, pero funcionó y sentí que estaba allá y que se me reconocía, ¿no? Y después cuando volví con el segundo, que el segundo ya lo hicimos virtual, cuando volví con el segundo yo ya me sentía en casa. Qué experiencia tan interesante, y esto que muchas veces se habla, ¿no? de la causalidad, ¿no? O sea, justo se dio que vos consumías esos cómics, digamos, de pequeño, manejabas el idioma, se facilita esta oportunidad, ya tenías experiencia en el campo, digamos, increíble. Y en cuanto a las proyecciones, ¿tenés pensado un tercer tomo? ¿Cómo seguiría este proceso? De hecho hay un tercer tomo que está editado en Francia y que le fue muy bien también. Por el tema de la pandemia no lo pudimos editar acá. Y bueno, estamos pensando, me parece que lo vamos a editar. Si bien es una historia más europea, la del tercer álbum, creo que la vamos a editar, y creo, casi seguramente, que hay una cuarta y una quinta parte por lo menos, porque falta mucha historia a contar en realidad. Si nos atenemos al tema en sí, que es la inmigración agrícola del Uruguay, lo que contamos acá es una pequeñísima porción, que es la primera generación de los que vinieron, se instalaron a laburar y ahí quedaron. Y después hay una generación que nace acá, otra generación que viaja hacia las ciudades, o que ya el propio progreso la transforma en otros oficios, no en agricultor, ¿no? El proceso es desde el agricultor hacia el profesional universitario. Realmente es esa lo que hemos podido saber, por ejemplo, porque todos los descendientes de esos saboyanos la mayoría son profesionales universitarios, con muchos de ellos viviendo en ciudades. Hay otros que todavía mantuvieron las tierras y eso, pero diría que buena parte también hicieron proceso hacia la ciudad. No soy sociólogo, ni Lorán lo es, simplemente quisimos recrear una historia, y sobre todo en el formato de la historieta se trata de aportar en un tema que te puede interesar o no, una historieta interesante o no, depende del lector. Está pensada
para jóvenes, niños, adultos. Sí, es un tratamiento de la temática muy original, muy novedoso, que quizás uno lo asocia más con un libro de historia o no, una revista de ese corte. Y la verdad que encontrarse con una historieta, que imagino que la lectura debe ser sumamente amena, debe ser también como parte del diferencial en este caso. Y sí, y bueno, sí, se da una situación un poco jocosa que la voy a mencionar, aunque no es explícitamente que se dé así, pero yo la vivo así, porque yo conozco a los miembros de la asociación, que son los descendientes, y claro, y a veces me cuestiono cómo se sentirán ellos cuando leen la historieta, y capaz que algunos hasta se enoja, porque dice, esto es una tomadura de pelo, porque claro. ¿Y no les preguntaste? No, nunca lo mencioné. No es humorismo, pero digamos, el hecho de ya ser un personaje de historieta, capaz que hay gente, descendientes, que tienen una reacción como diciendo, no, pero acá lo que estás haciendo es como transformando algo que es serio en una joda, ¿no? en una aventurita para entretener a un adolescente. Es algo que me he cuestionado, pero en sí me lo cuestiono en broma, porque yo sé que, primero porque yo tengo la camiseta puesta de la historieta como un lenguaje totalmente válido, pero además porque digo, bueno, es un problema para la persona que sienta eso, se le transforma en un problema, porque después va a tener que ser coherente y te va a tener que salir a defender esa otra visión. Lo dije un poco en broma porque estoy casi seguro que nadie, por lo menos en Uruguay, que es un país de gente leída, y la historieta no deja de ser una literatura, así que no hay problema. Sí, y en parte ficción, ¿no? O sea, más allá de que pueda tener una base real y de todo ese esfuerzo, ¿no? por la ambientación específica, una vez que se plasma en el papel ya se convierte en algún punto en esa ficción, ¿no? Que escapa, digamos, al mismo creador. Yo creo que la historieta, cuando aborda estas cosas y otros temas, siempre va a tener una zona de riesgo, porque la historieta se asocia con la caricatura, y la caricatura es una broma, no llega a tomadura de pelo porque sería muy violento, pero la caricatura es reírse un poco de los demás, ¿no? Y la historieta, que mucha historieta es en broma, ¿no? Basta leer Asterix y te das cuenta que es una parodia del francés, ¿no? Nosotros no llegamos a eso con esto, porque podríamos hacer toda una versión exagerada, cómica, llena de guiños, ¿no? Pero no, esto es como más formal, más contar la historia, ¿no? O sea, poder dejar plasmada la historia. Así que está, pero es un lindo desafío. Y que deja ver también un tema como muy ético y respetuoso también en ese sentido del proceso. Sería interesante, ¿no? Esperar esa devolución de lectores involucrados en ese caso, ¿no? Sí, está un poco detenido, como decía, por la pandemia, y pienso que vamos a retomar a partir de la edición del tercero. Nos pondremos a trabajar en lo que viene, y también pienso que es un proyecto que se va desarrollando en el tiempo. O sea, si les digo fechas de edición, me van a decir, pero pensamos que era una novedad, y no es una novedad. O sea, el primer libro fue editado acá en Uruguay en 2012, y el segundo libro en 2015 o 16, y el tercer libro fue editado allá en 2018, y yo lo presenté para financiación del fondo concursable en el 2020 y no salió.
no hubo nada, no se editó nada ese año. Así que bueno, vamos a ver si a fin de año de este año o el año que viene lo podemos editar al número 3 y volver a echar a andar, digamos. Así que ¿Y estos tomos en dónde se pueden conseguir? Bueno, yo hoy estoy acá también como miembro de la AUCH, que es la Asociación de Historietistas, de Creadores de Historietas del Uruguay. Somos un conjunto, un colectivo de autores que se autoeditan, a veces con ayuda del fondo concursable, a veces con ayuda de otras personas y a veces con el propio esfuerzo. Y entre todos tenemos la posibilidad de, trabajando juntos, de tener stands en distintas ferias, en Feria del Libro Internacional de Montevideo, en esta feria que agradecemos poder estar, y un stand en la Feria Ideas Más, que es una feria de artesanías y libros, en diciembre, allá en Punta Carretas, en Parque Rodó, mejor dicho. Y por eso ahí está el libro, o sea que ahí incluso lo estamos nosotros para venderlo. Y también el libro está distribuido en las librerías, o sea, pero ahí es como que hay que ir y preguntar, porque no va a estar, incluso porque no es una novedad, no va a estar muy accesible a la vista, va a estar por allá guardado en algún anaquel, entonces hay que ir y pedirlo. Bueno, muchísimas gracias. No sé si de parte del público hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Por allá. Una pregunta. Está claramente el libro trata sobre los pobladores que vienen de Europa, pero quiero saber si en algún momento hay reflejo de algo de la población nativa que hay en el Río de la Plata, historias, personajes. En este caso, por el momento no. O sea, sí, pero no. Porque no entran en la historia como dato documental. Hasta ahora no ha habido, digamos, una interacción entre criollos y gringos. No ha habido. O sea, ha habido a nivel de, por ejemplo, de Montevideo, cuando ellos llegan, quien los recibe, que siempre son autoridades del gobierno, porque una de las características de esta emigración es que vino de alguna forma muy respaldada por el gobierno uruguayo, que en ese momento salía de la Guerra Grande, necesitaba reformular el país y se pensaba en ese momento en gente. Había una visión que puede ser compartida o no, pero se pensaba en gente laboriosa, blanca, europea, o sea, es como que querían terminar con todo esto de los malones y de las montoneras, ¿no? Que había sido lo que había, digamos, preponderado hasta ese momento. Estamos hablando del final de la Guerra Grande. Y sobre todo que les dieron tierra, o sea, medio que los trajeron, pero para un fin concreto. No era tampoco cuestión de que ese colono arrancara para las cuchillas a pelear. Y sin embargo hubo situaciones de ese tipo, porque las guerras civiles no pararon. Digo, los colonos ya estaban instalados acá cuando aparecen las de Timoteo Aparicio, las de Venancio Flores, no sé si la guerra del Paraguay no está ahí imbricada, o sea, muy lejos de haberse terminado todo eso. Y en ese país todo, y bueno, llegamos hasta Aparicio Saravia, ¿no? Digo, pleno siglo XX. En todo ese lapso, que es medio siglo, esos colonos, que primero estaban muy encerraditos y se casaban entre ellos y todo entre ellos, se fueron instalando, fueron ahí prosperando, y bueno, y así fueron quedando. Pero hasta ahora en la historia no hemos contado todo eso. Bueno, ahí ya tenés otra beta bien interesante para explotar. Por allá había otra pregunta. Si él advierte a nivel nacional, digamos, la
mercado o una beta, como dices tú, para desarrollar un formato similar de historieta con temas históricos, pero quizás que los protagonistas, en lugar de inmigrantes, fueran grupos sociales locales, es decir, afros, indígenas, gauchos, es decir, hay historietas que trabajan esa temática, o es un campo todavía no. Te voy a contestar centrándome en el propio tema de la emigración, porque ya con eso alcanza. Una de las cosas que me he cuestionado yo, y creo que también Lorán, es si lo que estábamos haciendo nosotros es la historieta de la inmigración en Uruguay o la historieta de los saboyanos. Y en realidad el nombre puede sonar un poco como generalizador, los colonos del Río de la Plata, pero hay que pensar que ese nombre se lo puso pensando más en la presentación de ese libro ante sus pares y ante la gente con la que él, su cultura, su sociedad. O sea, es un libro que está fundamentalmente pensado para difundirlo allá. Y cuando se trajo acá, se trajo con la idea de aportárselo a todos esos descendientes, porque en realidad suman una cantidad bastante grande entre uruguayos y argentinos, llegando a algo así como 1000, ponele. Entonces se hizo un tiraje justamente de 1000 libros y se dijo, bueno, lo vamos a vender entre los saboyanos, cosa que pasó. Pero yo soy historietista además, y a mí y venía de una experiencia de haber hecho un libro que quizás tú recordarás, que era con un personaje que era un charrúa. No es una historieta sobre los charrúas, es una historieta con un personaje que es charrúa y que vendría a ser un personaje mío, donde yo, digamos, trato de darle a ese personaje ciertas características que todos podríamos compartir como el pensamiento de un charrúa. Y bueno, yo venía a hacer eso, entonces cuando apareció esto otro, se ve que tuve la tendencia como a presentarlo como una historieta más mía, ¿no? Pero contestando a tu pregunta, para mí esto es una historieta más de un colectivo, y así como está este colectivo, digamos, puede haber muchos otros. De hecho, creo que cuando uno hace estas cosas, sabe que está abriendo, nos damos el papel de iniciadores, eso sí. O sea, creo que en historieta nadie había abordado el tema así tan específicamente, y la invitación es evidentemente sí a que pueda haber historietas en el mismo tono, con una gran documentación, con un estudio más fino de la historia, con vínculo hacia familias existentes, tradiciones familiares de distintos grupos. Por eso dije, dentro de los emigrantes ya tenés muchas tradiciones, ¿no? O sea, este país es un crisol de pueblos. Queda abierta entonces una puerta para seguir investigando, para seguir transitando. A mí por lo pronto me resulta sumamente interesante, y sobre todo desde el punto de vista de esa investigación o de esa profundidad histórica que de alguna manera se traduce, ¿no?, en el lenguaje de la historieta. Y me quedo pensando también en eso, ¿no?, en la posibilidad de que otros colectivos quizás se puedan ver también reflejados en este tipo de obras. Así que bueno, les invitamos ahora, primero que nada le vamos a dar un fuerte aplauso a Nicolás.